Esta es la última sesión de la Comisión Sexta en lo que respecta a la vigencia 2017. Vamos a hacer un debate de control político, un debate que apareció como una necesidad en ese otro debate de control político que realizamos el 17 de octubre del año 2017, hace 2 meses. Fue extensa la temática que se le planteó a la ministra de Educación y por esa razón no se pudo profundizar en el tema de la San Martín, de la Universidad San Martín. Entonces ese es el propósito, pero yo quiero saludar de igual manera a la señora viceministra de Educación Superior, la doctora Natalia Ruiz, saludar a todos los representantes de la Fundación Universitaria San Martín, saludar por supuesto a los delegados de la Procuraduría y de la Contraloría General de la República, saludar la presencia de integrantes de la comunidad educativa de la Fundación San Martín, de Cristian Alberto Sánchez, de Ricardo Mejía, de la señora rectora Mayra Viera Cano, del doctor Ricardo Bolaños Peñalosa. En el año 2014, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que se convirtió en la Ley 1740. Dijimos en ese entonces que esta ley era la medida más abusiva que se había presentado en toda la historia de la educación superior en contra de la autonomía universitaria. No dudamos en afirmar que el Gobierno Nacional lo que pretendía era arrasar con la autonomía de la universidad pública en particular, pero tomó como florero de Llorente el caso de la Universidad San Martín, que para la época era un escándalo, por la forma como se manejaban los recursos, por las protestas estudiantiles, la protesta de los trabajadores, y eso sirvió entonces como la excusa perfecta para golpear la autonomía universitaria. Sin embargo, la ley fue aprobada, y la ley quedó supeditada, esa ley, a 6 meses, doctor Santos, si no estoy mal, para que en esos 6 meses o en ese año siguiente, tal vez fue un año, el Gobierno Nacional presentara un proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Educación, como si la educación fuera un derecho, o mejor, fuera una mercancía, un negocio y no un derecho, como si la educación fuera objeto de la mano invisible de la oferta y la demanda del mercado, y hubiese la necesidad de nombrar un regulador del negocio, cuando en realidad la ONU y todos los organismos internacionales reconocen que la educación es un derecho fundamental de los ciudadanos, de cualquier ciudadano del mundo. Pues bien, hoy estamos asistiendo a algo que también planteamos el 17 de octubre. Dijimos que la intervención que hizo el Ministerio de Educación Nacional
a la Universidad San Martín, que se fundamenta en la Ley 1740, que establece una serie de condiciones que faculta al ministerio a nombrar un policía administrativo, la policía administrativa, un inspector con esas funciones de policía administrativa, que tiene la facultad de intervenir cualquier universidad para destituir cualquier funcionario de consejo superior. Es decir, aquí hay un avasallamiento por parte del gobierno nacional en la vida interna, en la autonomía universitaria, porque las causales que se invocan para ese tipo de intervenciones es cualquier causal, desde la calidad de la educación, que es bien difícil definir si hay una calidad evidente o no, hasta los mínimos problemas administrativos o financieros, que por supuesto, si uno observa en la educación superior pública, la situación financiera de las universidades es muy complicada. Hay un déficit en las universidades públicas en Colombia que llegan ya a los 16 billones de pesos. En otras palabras, es lo que el Estado les está debiendo a las universidades públicas. El Ministerio de Educación Nacional asumió desde enero del 2015 la dirección, el control de la Universidad San Martín. Y se dijo en ese entonces que esta intervención se hacía con el propósito de que la institución San Martín superara en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y que se garantizaran los derechos de la comunidad educativa, se garantizara la calidad del servicio, no, la calidad de la educación. Lo que pasa es que desde el ministerio esto se considera un servicio y no un derecho, o la inversión y el manejo adecuado de los recursos de la universidad. Ese fue el fin y el propósito. Según el Ministerio de Educación Nacional, en la resolución 841 del 2015, se dijo que existían unas graves irregularidades de tipo académico, como por ejemplo la suspensión de clases que afectó a 17.000 estudiantes, 404 estudiantes matriculados en 9 programas sin registro académico. Decía el ministerio que del 2010 al 2014 la institución perdió 29 registros calificados. Se dijo que había problemas en la dirección de la Fundación Universitaria San Martín, que existía un inadecuado, doctora Susana, un inadecuado funcionamiento de los órganos de dirección y de gobierno. Ese es un tema que ahora lo vamos a mirar. ¿Qué pasó? Si de verdad está funcionando bien o cómo es el asunto. Incumplimiento de las normas estatutarias, ausencia de participación democrática de estudiantes y docentes en su máximo órgano de gobierno. Pero también se dijo que habían unas dificultades de carácter financiero, inadecuado manejo de recursos, incumplimiento de obligaciones laborales a más de 1.000 empleados administrativos y 800 docentes. Y se dijo algo grave: ocultamiento o inexistencia de información contable que permitiera conocer el real estado financiero de la Fundación Universitaria San Martín. Entonces el ministerio, facultado por la Ley 1740, realizó las siguientes acciones de intervención. Primero, designó al doctor Rodrigo Fernando Acosta Trujillo como inspector in situ. Ahora se encuentra la doctora Emma Consuelo Coronel Fuentes. En segundo lugar, se designó como presidente del pleno al señor Germán Sierra Naya, en reemplazo de Mariano Alvear Sofán. Yaina Bonilla Seba, Roberto Sarama Urdaneta y Ángela Echevarri, en reemplazo de los plenarios destituidos. En tercer lugar, se constituyó una fiducia mercantil
para el manejo de los bienes y rentas de la Fundación Universitaria. En cuarto lugar, se hizo una serie de suspensiones, suspensión del registro calificado vigente o registros vigentes, solicitudes de renovación de registros y solicitudes de nuevos registros. Todo eso quedó temporalmente suspendido. ¿Cuáles son las metas que tenía que cumplir, señora viceministra, la intervención del ministerio? Las metas que se fijaron fueron, primero, superar los problemas financieros de la Fundación Universitaria San Martín. Primera meta, señora viceministra, que no se alcanzó, no se ha alcanzado. Segunda meta, superar las dificultades inherentes a la calidad educativa, certificaciones, acreditación de programas establecidos. Serios interrogantes en el cumplimiento de esta meta. Tercera meta, garantizar a los estudiantes la continuidad de su derecho a la educación de calidad y la culminación de sus estudios en la Fundación Universitaria San Martín. Esto lo he tomado textualmente de las resoluciones, de los actos administrativos que se profirieron por parte del Ministerio de Educación Nacional. Pero veamos rápidamente, porque se trata, señora Presidente, de que los estudiantes, los actores, los afectados puedan intervenir en esta audiencia que ha debido realizarse en las instalaciones de la Universidad San Martín, pero que lamentablemente, por falta de la voluntad política de la dirección, yo no sé si del Ministerio de Educación, que es el rector, que es el interventor, que es quien asumió este tipo de control, o por falta del plenario, o por falta de la voluntad política de alguien, no fue posible realizar este evento. Pero miremos los resultados de la intervención, y empecemos por afirmar que no se ha normalizado plenamente la vida institucional de la Fundación Universitaria. Estos datos son datos que hemos obtenido tanto de la ministra de Educación como de la propia Fundación Universitaria. Y lo que uno observa, si nos atenemos a esos datos como ciertos, es que hay un deterioro en el volumen de matrícula de la Fundación en estos años, y en especial a partir del año 2015, que es el año en que se produce, 2014 incluso, que se produce todo este escándalo. Es crítica la situación financiera de la institución. Se adeudan salarios, prestaciones sociales a docentes y trabajadores. A partir del primer semestre del 2016, se ha presentado un incremento en las demandas de carácter laboral contra la Fundación San Martín. Tenemos 1.377 procesos judiciales en su contra y 800 demandas laborales y civiles en contra de la Fundación. Es decir, más de 2.000 demandas, señora viceministra. Es una situación caótica para una institución educativa. Y muy seguramente estas son demandas producto de la falta de pago a prestaciones sociales, a salarios de los trabajadores, de los docentes. Es decir, que la meta de restablecer un equilibrio, una armonía financiera, tampoco se ha cumplido. Según la auditoría interna de 25 de noviembre del 16, hay graves problemas en los procesos de compra o adquisición de bienes por parte de la Fundación. Hemos recogido un documento que llegó a nuestras manos y que le corresponde a la Fiscalía o a las instituciones respectivas revisar si ese documento es real o no es real. Para nosotros es un indicio
porque el señor auditor que escribió este informe perdió su empleo. Y tengo entendido que no asiste a este evento por temor a más represalias, señora viceministra. Pero ¿qué nos dice el interventor? Que hay problemas en el equipo de trabajo, porque se desconocen los objetivos del proceso de compra, hay desconocimiento de los responsables, participación y obligaciones de los integrantes del equipo de trabajo, falta de asignación de responsabilidades. Nos dice que en el plan de compra semestralmente todas las facultades llenan formatos denominados solicitud de compras, identificación de necesidades, y sobre el tema, dice, hemos encontrado los siguientes problemas: no se controlan y ajustan las solicitudes recibidas con la prestación de servicios, el histórico de consumo, es decir, aquí es un desorden el inventario de lo que se va gastando, de lo que se va comprando, la justificación de aumentos y disminuciones, es decir, no se justifica porque hay gastos de materiales de la universidad. No existe evidencia documental de la aprobación del plan de compras por el plenum, la rectora o el director administrativo financiero. Las facultades, las sedes, los CAT no reportan el consumo de elementos y sus existencias al tramitar las solicitudes cada semestre. En cuanto a los proveedores, se evidenció, decía en ese documento del interventor, se evidenció en cuanto a los proveedores que no se solicitan estados financieros ni se realizan su análisis comparativo entre periodos fiscales para determinar su solidez financiera. No se cuenta con una base de datos estructurada de proveedores que permita contener los artículos y referencias de sus productos, precios, volúmenes y valores de compra, garantías y cumplimiento para evaluar negociaciones por volúmenes y el establecimiento de contratos marco que generen beneficios de la fundación. Se estableció que en cuanto al precio de bienes adquiridos, se evidencia que se están comprando bienes a un precio más elevado, viceministra, del que ofrecen otros proveedores. Como ejemplo aquí presentamos 3 ejemplos, pero son muchos. 10 computadores que se compraron en 29 millones de pesos, según el valor cotizado por auditoría, valían 19.480.000 pesos. 12 computadores que costaron 32 millones de pesos, se conseguían en el mercado en 22.788.000 pesos. 12 computadores comprados en 34 millones, se conseguían en el mercado en 22.788.000. Pero además, sabemos que el acuerdo número 24 de noviembre del 2015 se aprueban honorarios por sesiones a los miembros permanentes del Pleno. Cada sesión a 2,5 millones de pesos, un total de 8 sesiones al mes, es decir, la posibilidad de unos honorarios de 20 millones de pesos mensuales superiores al salario de cualquier ministro o viceministro del despacho. Resultados de la intervención. Miremos qué pasó con aquello de la meta de mantener, de garantizarle a los estudiantes la terminación de sus estudios. Estos también son datos entregados por la ministra de Educación en el debate del 17 de octubre. 1.800 muchachos desertaron, estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín. Fueron transferidos 1.234. Transferidos. Y se proyecta la transferencia de 4.000 estudiantes más. En un mundo de mercado, tiene sus complicaciones ese tipo de transferencias. Pero hay unos que no fueron transferidos, se fueron de la universidad. 1.800. Es decir,
que cerca de 4.000 jóvenes terminaron desertando. Exactamente 3.264 jóvenes se fueron de la universidad. Se perjudicó un número indeterminado de estudiantes matriculados con registros vigentes que al momento de su graduación habían sido suspendidos por los interventores, dejando en entredicho la validez de dichos títulos otorgados entre febrero del 2015 y marzo del 2016. Entonces, vuelvo e insisto, señora viceministra, esa intervención al estilo de una superintendencia de educación resultó ser un fiasco para la propia Universidad San Martín, para la autonomía universitaria. Y nos generan unos interrogantes enormes todo lo que ha venido ocurriendo. Primero, ¿por qué los estudiantes deben presentar tutelas para que les sean cumplido su derecho a la información? Otra, ¿por qué no se entrega información financiera cuando se solicita? Se le dice a los estudiantes, miren, viceministra, lo que dicen, ustedes carecen de legitimidad en la causa y por eso no le podemos entregar información reservada. ¿Será acaso que no tienen legitimidad porque no son amigos del Ministerio de Educación Nacional? ¿Esa será la falta de legitimidad para que le entreguen el estado de pérdidas y ganancias? Si esos son documentos públicos que tienen que ser entregados cuando se requieran y lo pidan personas como los estudiantes. ¿Por qué la fundación no entrega información de sus cuentas bancarias? Pero qué tan raro que el ministerio sí publicó la información financiera, bancaria, en la resolución 841 del 2015. Ayer sí lo pudo hacer en el 2015, hoy no lo hace. Cuando se pregunta por la nómina de contratistas, las hojas de vida, ¿por qué no se entrega esta información a los estudiantes? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Acaso habrá corrupción aquí en el manejo de la Universidad San Martín? Pero la pregunta que más nos impresiona, señora viceministra, y es, ¿quién vigila ahora a la Universidad San Martín? ¿Quién ronda al alcalde? Una nueva intervención a la intervenida Fundación Universitaria San Martín. ¿Cómo van a resolver este galimatías? Esta es una institución privada. Creo que la Contraloría no puede intervenir porque no son recursos del Estado los que se manejan. Yo no sé si la Procuraduría pueda intervenir también. Me imagino que la Fiscalía sí tendrá que intervenir para poder aclararle a la opinión nacional qué es lo que está pasando con la Universidad San Martín. Estamos repitiendo todos los problemas que hay en la vida pública colombiana, de desgreño administrativo, de corrupción. Estaremos repitiendo lo mismo en la Universidad San Martín, que es el laboratorio donde se está aprobando la ley 1740. La Universidad San Martín la cogieron como conejillo de indias para allí aplicar algo que a nuestro juicio es monstruoso, que un Estado se meta a intervenir en la vida académica de una institución de educación superior. En el debate que hicimos nos parece monstruoso que un régimen político quiera meter las manos en algo que es sagrado, que se llama alma mater. Esa no puede ser la interpretación que se le dio en un momento requerido a la autonomía universitaria, que por siglos y muchos años, todos, tirios y troyanos, dijeron hay que dejar en la universidad el espacio donde no llegue la influencia del ejercicio del soberano para cambiar las estructuras académicas y educativas de una universidad. Es que lo que está ocurriendo
de verdad que es gravísimo para el futuro de la universidad en Colombia, muy en particular de la Fundación San Martín, pero sí hay una amenaza enorme, que muy seguramente, doctora Susana, en el futuro tenemos que revisar esa ley 1740, porque vamos a evaluar esto. Seguramente habrá un debate de control político en la plenaria del Senado para revisar el contenido de la ley 1740 y devolverle a las universidades de Colombia su real facultad de tener autonomía universitaria en su vida administrativa, en su vida financiera y en su vida académica. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, quería preguntarle a la ministra antes de ir a fondo, a ustedes, ¿le entregaron los informes de auditoría interna de toda la gestión de intervención? Bien, ok, parece que no. Ok. Pero quería escuchar eso, porque, señora ministra y señores de la dirección de la Universidad San Martín, del Pleno, aquí no vamos a revolver o a confundir dos situaciones. Un balance de una evaluación que se ha hecho sobre la Universidad San Martín por unos pares. Eso es respetuoso, eso es un tema que vale la pena revisarlo, cómo hicieron la evaluación, con qué criterios, etc. No, aquí estamos pidiendo cuentas de qué pasó en el periodo de intervención. Yo, señora viceministra, señora presidente, no me siento satisfecho con ninguna de las respuestas entregadas por el despacho ministerial, ni por los representantes legales, ni por la rectora. No, si aquí hay una falta de coincidencia, acháquesela al ministerio, y el ministerio dice, eso me lo informaron a mí. Aquí estamos repitiendo unas cifras que nos entregaron oficialmente el Ministerio de Educación Nacional. Es más, la ministra aquí la expresó en este recinto, en el debate del 17 de octubre. Pero qué tan raro que nadie habló sobre varios temas, que son graves, señora delegada de la Procuraduría, del Procurador y la Fiscalía. Aquí se hizo una observación, no una acusación, una observación. Hay sobrecosto en la compra de materiales. ¿Cómo así que una universidad quebrada, que los servidores, los trabajadores, como lo dijo aquí alguien, a mí me toca pagar mi bus para ir? Y lo dice un directivo, ¿no? ¿Cómo será la situación, como lo dijo Yadila, de los servidores de servicios generales? Pero ese señor que intervino aquí, directivo, nos hace una demostración de generosidad con la universidad, eso lo aceptamos. Qué bien. Pero ¿y los otros? ¿En qué situación se encuentran? Y entonces aquí hay una acusación, es así, se colocaron 2,5 millones de pesos por sesión. ¿Es verdad o no es verdad? Eso no nos lo dijeron. En una universidad que está quebrada. Por lo menos yo tengo un acta. Yo no sé si es que está falsificada ese documento. Pero yo tengo un acta en donde se habla de los 2,5 millones de pesos por sesión. De eso no se dijo nada. Y yo sí quisiera decir una cosa también.
señora viceministra, ¿por qué carajos no existen los informes de auditoría externa colocados en el despacho del Ministerio de Educación si ustedes son los responsables de lo que le suceda a la Universidad de San Martín? Es el Ministerio de Educación. Estos señores pueden tener responsabilidad, claro que sí la tienen. Si han manejado mal, ojalá que no. Pero ustedes, como Ministerio de Educación, que fueron los que autorizaron, los que hicieron la intervención, los que dictaron la resolución, los que pusieron sus amigos en el plenum inicial, ojalá, señora viceministra, no se esté armando una rosca. Ojalá no se vaya uno y entre el otro. Ojalá no se arme la puerta giratoria. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación con este gran negocio que ha construido? Es que aquí estamos en un galimatías. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación Nacional? Eso no es verdad, viceministra, que ustedes no tienen las manos metidas allá en la Universidad de San Martín. Ustedes todavía tienen allá a un inspector in situ, con facultades de policía administrativa. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es un... Ahí está, ministra, no le estoy diciendo mentiras. Está en la 1740. Un inspector in situ con facultades de policía administrativa. ¿Y usted sabe lo que es eso? Que no tiene disque voto, pero puede tener veto. Que tiene apenas voz. Pero ¿qué voz la de él? La de ese señor inspector in situ. No nos digamos mentiras. La Universidad de San Martín está dirigida desde el Ministerio de Educación Nacional. Allá tienen ustedes un inspector in situ. Ese es un, yo no sé cómo llamarlo ahora en la nomenclatura nueva administrativa. ¿Eso qué es? Ese es un órgano descentralizado del orden nacional, ¿o qué es esa cosa? Ese es un negocio particular dirigido por unos amigos del Ministerio de Educación Nacional. ¿Eso qué es? Eso jurídicamente en este país, ¿cómo se llama? Eso ya... No existe superintendencia de educación para decir que es una orden de la superintendencia de la educación intervenir a esa universidad, no. Fue el propio ministerio directamente, con la ley 1740, que armó este galimatías jurídico. Entonces, señora viceministra, y a los señores de la Procuraduría, vamos a hacer efectiva. Ustedes nos contestaron, no tenemos los informes finales de auditoría, ni los informes anuales de auditoría, no tenemos ningún tipo de informe, nos lo dijeron en un documento por escrito. Ustedes ya le exigieron a la Universidad de San Martín que le entreguen los informes de auditoría para que nos los hagan llegar, porque ustedes nos dijeron, pídaselo a los señores de la San Martín, y la San Martín dice, nosotros somos privados, y entonces no tenemos por qué responder, porque esto es del orden privado. Y entonces, ¿aquí qué hay, viceministra? Tape, 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 tape. ¿Qué es lo que hay aquí debajo de todo esto? La Universidad de San Martín puede tener futuro si impedimos que la corrupción se apodere de la Universidad de San Martín. Y puede tener futuro esa universidad. Pero yo no sé, el gobierno tendrá que revisar este tema de las intervenciones a las universidades privadas y públicas en Colombia. Lo tiene que revisar. ¿O hasta cuándo se va a quedar esta, y en qué condiciones va a quedar esta universidad? Unos estatutos hechos al amaño y al tamaño de los anteriores dueños. Unos estatutos que se pueden ir modificando al tamaño y al empeño de los nuevos directores. ¿Cómo es ese asunto de esta situación de la Universidad de San Martín? Aquí, qué tan raro que los estudiantes, que sectores de los trabajadores son los que tienen la crítica, pero el resto de sectores dicen, esta es una maravilla, esta es una innovación perfecta, estamos sacando de la catástrofe y de la crisis lo que unos irresponsables dejaron en el pasado. Yo creo que ese es un momento
en donde el Ministerio de Educación Nacional, con tranquilidad, no con la soberbia que caracterizaba a Gina Parodi, sino con una actitud serena, tranquila, reposada, reflexiva, mirar qué es lo que han hecho. Se está construyendo un Frankenstein. Cogieron de lo público unas cosas, intervinieron sobre lo privado. Yo me pregunto, doctora Yadila, si aquí no se está cocinando una enorme demanda que yo no sé qué día puedan los dueños de la fundación sin ánimo de lucro colocarle al Estado. Yo no sé qué cosa por allí pueda aparecer una supermillonaria demanda contra el propio Estado. Hay que advertir nuestra función como senadores de la República. Señora Presidenta, doctor Prieto, doctora Susana, nuestra función como senadores de la República es el de citar, buscar, indagar, prevenir, decir las cosas. Pero también es una función de los organismos de control del Estado, también vigilar. Y señora viceministra, yo a veces siento como que en el Ministerio de Educación Nacional se trazan una política y como con una actitud se empuja ese carro de ciertas cosas, como lo decía el doctor Bustamante. Se volvió una consigna, Colombia la más educada, y todo a nombre de Colombia la más educada. Y un día les hice unos cálculos al gobierno, entonces dijeron que no había plata para que Colombia fuera la más educada. Y en la universidad, este caso concretico, yo no creo que está el gobierno nacional de verdad trabajando el tema de que Colombia sea la más educada. Me parece entonces que, señora viceministra, hay que revisar, hay que mirar este tema, hay que impedir que se forme una rosca en la dirección de la Fundación Universitaria San Martín. Hay que dotar de unos mecanismos democráticos y sobre todo hay que buscarle una salida definitiva a este tema que nos parece un tema delicado y de una importancia enorme. Yo le tengo que reconocer, señora viceministra, que haya venido a este debate de control político. Lamento que la ministra de Educación en esta ocasión no haya venido. Queríamos escuchar también a la ministra de Educación, no porque usted no tenga la capacidad ni el conocimiento sobre estos temas, pero queríamos que la ministra de Educación hubiese estado presente. Le agradezco, señora Presidente, le agradezco a la doctora Susana, que ha sido en este trabajo de defensa de la Fundación San Martín, pero más que de la Universidad San Martín, este debate también tiene que tocar y toca el tema de la agresión que se le ha hecho a la autonomía universitaria. Y agradezco también la presencia de los señores representantes de la Fundación San Martín. Por supuesto que no quedó satisfecho, quedó muy preocupado por todo lo que ustedes aquí nos han expresado, muy preocupado, señora viceministra, y vamos a estar pendientes. Vamos a que nos hagan llegar a la Comisión Sexta y a los señores de la Procuraduría y a usted, viceministra, le pedimos, le exigimos que nos entregue los informes de auditoría interna de la Fundación San Martín. Con base en esos informes, Dios no quiera que tanta dilación tenga otro propósito. Dios no quiera que tanta dilación esté escondiendo alguna situación anómala. Queremos y exigimos de manera inmediata esos documentos en la Comisión Sexta del Senado de la República. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias.